Gloria in excelsis Deo. Un nuevo video sobre cómo hacer un mapa conceptual. Así que comencemos. Lo primero que nos vamos a preguntar, como siempre, es ¿de qué se trata esto de lo que vamos a hablar? En este caso, la pregunta sería, ¿es lo mismo un esquema, un mapa o una red conceptual? Lo digo porque muchas veces he encontrado que algunos profesores en distintos videos, canales de YouTube, dicen que son cosas totalmente diferentes que no tienen que ver entre sí. Pero la verdad es que no estoy tan seguro. Para mí son lo mismo, ¿sí? Y quiero que sean lo mismo, porque si no sería complicarnos sin sentido. Así que, para dejar esto en claro, vamos a ir, como hacemos siempre, a la definición de estos conceptos. Así que vayamos a la Real Academia Española y tratemos de averiguar de qué se trata esta cuestión. Para empezar, tenemos entonces el concepto de esquema, que viene de schema, es decir, de figura geométrica en latín. ¿Sí? Y según la acepción, la primera, que aparece en el diccionario de la RAE, es una representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales. Quedémonos entonces con esto, es una representación gráfica de algo que queremos decir. Por otra parte, un mapa viene también del latín y significa servilleta o pañuelo. ¿Por qué? Porque es una representación gráfica de la Tierra o de la superficie de la Tierra sobre una superficie plana, que puede ser un pergamino, un papiro, como lo era en la antigüedad, o quizás en un papel, también, ¿por qué no?, en una lámina. Y también se hace énfasis, en este caso, en que es una representación en la que se da información relativa a una ciencia determinada. Es decir, que también un mapa puede ser una representación gráfica sobre información que me va a permitir a mí ubicarme dentro de un determinado tema. Por último, tenemos el concepto de red, que también viene del latín, y hace referencia a un aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de mallas y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar. Es decir, es un elemento que me permite a mí atrapar a mi presa. Y por último, en la acepción número 7 del diccionario se nos dice que una red es un conjunto de elementos organizados para determinado fin. Si en una red aparecen distintos nodos o nudos, ¿sí?, unidos por los distintos cabos que componen la red. Así que, bien, a partir de todo lo dicho, hemos elaborado una definición propia, que es la que ustedes pueden ver resaltada en verde. Así que un esquema, mapa o red conceptual, todos ellos sinónimos, conforman una representación gráfica de un conjunto de conceptos ordenados jerárquicamente y unidos por un mismo tema. Aparecen aquí entonces dos componentes básicos y fundamentales de toda red, de todo mapa, de todo esquema conceptual, que son orden y jerarquía, ¿sí? Orden es la serie o sucesión de cosas, colocación de las cosas en el lugar que les corresponde, concierto o buena disposición de las cosas entre sí. Por supuesto que orden se opone al concepto de caos. Por otra parte, jerarquía es la gradación de personas, valores o dignidades. Darle mayor importancia o relevancia a unas cosas por encima de otras, es decir, darles un valor. No todo vale lo mismo. Bien, teniendo en cuenta entonces estas cuestiones y la definición que hemos dado, avancemos. Pero vamos a hacer una aclaración entonces. De ahora en más nos vamos a referir a esto de lo que estamos tratando como mapa conceptual, por ser, creo yo, la palabra, el vocablo que mejor se ajusta a lo que vamos a explicar. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace un mapa conceptual? Es decir, vamos a lo práctico. Hemos dividido entonces la secuencia en 3 pasos básicos. En primer lugar, hay que tener el tema ya sabido. Hay que tener el texto leído, comprendido, entendido. No podemos ignorar aquello de lo que vamos a tratar en nuestro mapa conceptual. Eso es primordial. Luego, como un segundo paso, deberemos hacer una lista de conceptos de los que aparecen en ese texto que hemos trabajado previamente. Y por último, armaremos el mapa conceptual en sí.
Estos 3 pasos no son obligatorios, simplemente los he determinado de esta manera para que vos me entiendas y para poder llevarlo a la práctica si es que nunca hiciste un mapa conceptual. Pero si sos un alumno más avanzado, si sos alguien que está bastante acostumbrado a hacer este tipo de cosas, seguramente no vas a realizar el paso número 2. Seguramente lo vas a saltar porque no es necesario. Pero de todas formas lo vamos a explicar. Bien, el paso número 1 es tener el texto leído y trabajado. Nosotros, para el ejemplo que vamos a dar, utilizaremos este fragmento propio de un texto escolar que utilizamos acá en Argentina. Es de un texto del libro Ciudadanía 1 de la editorial Santillana. Hago una aclaración para aquellos que no sean de la provincia de Buenos Aires o que nos estén mirando desde otro lugar del mundo, desde otro país. Ciudadanía es la materia equivalente a cívica, es la materia en la cual los alumnos de secundaria estudian todo lo que tiene que ver con el Estado, el gobierno, la política, los derechos, las obligaciones. También quiero aclarar que este texto no lo produje yo, así que tal cual lo ven es como está en el libro del cual yo estoy citando. Así que nadie me corrija por lo que dice el texto porque lo he citado tal cual aparece. Entonces, en principio tenemos que trabajarlo, por eso ustedes ven ahí que he subrayado, he marcado la primera oración. Nos vamos a quedar entonces, para poder seguir con nuestro ejemplo, con esta oración. No quiere decir que lo demás no sea importante, simplemente hemos tomado de manera arbitraria esta oración, simplemente por ser la primera. Pero si quieren saber cómo marcar, cómo leer un texto académico, cómo comprenderlo, les recomiendo que vayan al video correspondiente que van a encontrar en un link en los comentarios y en la descripción de este video. Muy bien, entonces, una vez hecho esto, vamos al paso 2, al siguiente, que es formular una lista de conceptos. En el ejemplo que tenemos nosotros en pantalla, he marcado algunos conceptos en color amarillo. Quizás otras personas hubieran marcado otras palabras, no importa. Pero lo importante acá es que una vez que nosotros hemos comprendido, hemos trabajado este texto, nos vamos a dar cuenta de que trata sobre el trabajo como una actividad humana y que entonces la operación discursiva que está realizando el autor en esta oración, en esta pequeña oración, es la de definir qué es el trabajo. Hemos hecho entonces nuestra lista. ¿Sí? Los conceptos que trata esta oración son trabajo, conjunto de tareas, personas, producción, bienes, servicios y necesidades humanas. Lo que deberemos hacer entonces a continuación es tratar de ubicar en el propio texto cuáles son los conectores, es decir, cuáles son aquellas palabras o aquellas frases o aquellas expresiones que unen, que relacionan estos conceptos entre sí. Son los que he marcado, resaltado con color verde, como ustedes pueden ver en este mismo momento. Entonces tenemos los conceptos. Vamos a tomar en este momento trabajo y conjunto de tareas. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder realizar nuestro mapa conceptual es unir esos conceptos, porque evidentemente están relacionados. Si nosotros vemos el texto que estábamos trabajando, esos conceptos están unidos. En el caso del texto, por palabras. En el mapa conceptual lo vamos a unir con conectores, ¿sí? Como esta línea, por ejemplo. Al poner una línea uniendo ambos conceptos, eso nos dice que hay una relación. Pero si queremos complejizar un poco más la cosa, esa línea la vamos a convertir en una flecha. Es decir, que ahora esa línea no solo nos va a indicar que hay una relación entre ambos conceptos, sino que nos va a decir en qué sentido va esa relación. Tenemos que partir de trabajo e ir hacia conjunto de tareas, porque evidentemente no da lo mismo hacerlo a la inversa. La flecha es muy importante. Siempre vamos a tratar de utilizar flechas en los mapas conceptuales y no líneas. ¿Sí? Porque la línea no me dice nada más que el hecho de que hay una relación entre conceptos. Así que una vez que ubicamos la flecha, nos quedaría establecer por último cuál es la relación entre estos dos conceptos, para lo cual vamos a utilizar otro tipo de conectores, que son los conectores verbales. En este caso vamos a aprovechar dos palabras que ya aparecían en la oración original, y estas palabras son es, un. Así que trabajo es un conjunto de tareas.
El siguiente paso es empezar a darle orden y jerarquía a nuestro esquema, para lo cual vamos a distinguir los conectores verbales de los conceptos. Para realizar esto nos vamos a valer de distintas cuestiones, de distintos recursos. El primero, como verán, es la tipografía, tanto en su tamaño como, valga la redundancia, en su tipo. Ustedes ven que los conceptos están en imprenta mayúscula, mientras que los conectores verbales están en imprenta minúscula. Por otra parte, siempre recomiendo que remarquen, recuadren los conceptos para distinguirlos mejor, para que visualmente uno los capte enseguida y los diferencie de los conectores verbales. Así que, habiendo dicho todo esto, vamos directamente a establecer cuáles son los elementos de un mapa conceptual. Vamos a tomar como ejemplo lo que veníamos trabajando. Tenemos por un lado los conceptos, como trabajo o conjunto de tareas, pero también hemos mencionado los conectores gráficos, como en el caso de la flecha, o los conectores verbales, como en el caso de es un. Todo esto que ustedes ven en pantalla estaría formando entonces lo que conocemos como proposición. Nuestro mapa conceptual no será otra cosa que un conjunto de proposiciones, tal como las vemos en pantalla, unidas entre sí. Por lo cual tendremos que tener en cuenta dos factores sumamente importantes. Nuestro mapa conceptual, por analogía, diremos que es como una pared que estamos levantando, que estamos construyendo. Nosotros somos los albañiles. Así que nos vamos a preguntar, ¿de qué elementos se compone toda pared? Bueno, por un lado tenemos los ladrillos, sin los cuales no podríamos levantar nuestra pared ni nuestro edificio, nuestra casa. Así que los ladrillos son el componente primordial. Nosotros no podemos hacer una pared mezclando un ladrillo, poniendo al lado una manzana, luego un juguete, más adelante la rama de un árbol y por último una lapicera. Eso sería totalmente incoherente, es decir, no tendría sentido. Eso se vendría abajo, sería un montículo de basura en el peor de los casos. Así que nuestra pared tiene que estar conformada por ladrillos del mismo tipo. Tiene que haber una coherencia, un mismo sentido. Pero también esos ladrillos tienen que estar unidos, tienen que estar sostenidos por algo que sea como el pegamento, la unión. Nuestro cemento le vamos a llamar cohesión, es decir, lo que le da unidad. Por lo tanto, para poder levantar nuestra pared, es decir, para realizar con éxito nuestro mapa conceptual, tenemos que tener en cuenta siempre y jamás olvidar que todo lo que hagamos tenga una coherencia y una cohesión. Si falla algo de esto, entonces nuestra pared se viene abajo. O sea, nuestro mapa conceptual será un mamarracho, será cualquier cosa menos lo que deba ser. Otros dos factores a tener en cuenta y que son muy importantes y que están ligados a esto de la jerarquía y del orden es la horizontalidad y la verticalidad. Hay dos planos en los que nos vamos a manejar, dos dimensiones que debe tener nuestro mapa conceptual. Por un lado, la verticalidad, es decir, hay conceptos que son más importantes que otros. Por lo general, uno tiende a ubicar los conceptos más importantes arriba y los menos importantes abajo. Y esto tiene una sencilla razón. No quiere decir que no se pueda hacer de otra manera, pero por lo general lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque nuestra cultura occidental, nosotros acá en Argentina, pero también en toda Hispanoamérica y en la mayor parte de Europa, leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, al contrario de lo que hacen en otras culturas, como por ejemplo en la cultura árabe, en la cultura del judaísmo, donde se lee de arriba hacia abajo, pero de derecha a izquierda. Entonces, cuando nosotros presentemos el papel a un lector o cuando les mostremos la pantalla, siempre la visión de cualquier persona tenderá a ir a este lugar, a la esquina superior e izquierda. Eso es una cuestión puramente cultural, contra la cual no podemos luchar, pero sí podemos aprovechar en nuestro favor. Así que la verticalidad en ese sentido, lo más importante arriba, lo menos importante abajo, sobre todo si que ustedes recién se están iniciando en el arte de hacer mapas conceptuales. Por otra parte, hay que tener en cuenta la horizontalidad, por ejemplo cuando alguien nombra dos conceptos que van juntos. En el caso de nuestro ejemplo se hablaba de bienes y servicios.
Entonces, bienes y servicios tienen la misma importancia porque ambos son fruto, son producto del trabajo humano. Es decir, que nosotros ubicaríamos por encima trabajo, por debajo bienes y servicios, pero a su vez estos dos conceptos en el mismo plano de la horizontalidad. ¿Cuál sería entonces el resultado final de todo lo que estamos diciendo? Bien, les voy a mostrar un ejemplo a partir del texto que hemos trabajado. Con esta simple oración en la que se define qué es el trabajo, hemos elaborado para ustedes este esquema o mapa conceptual que pueden ver en pantalla. Fíjense cómo trabajo aparece en la parte superior y de él se desprende todo lo demás. Fíjense cómo tiene un sentido lógico también. Y en este caso, el mapa vendría a ser más bien una red porque todo cierra, todo está interconectado. Son nodos, es decir, nudos que están interconectados por medio de los distintos hilos que forman la red. El trabajo tiene por finalidad la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas humanas. Pero también el trabajo podemos decir que es un conjunto de tareas que realizan estas propias personas humanas. Y así es como entonces nos queda bien concluido, bien cerrado nuestro mapa conceptual. Antes de terminar, quería entonces poder compartirles lo siguiente. Existen distintos tipos de mapas conceptuales. No hay uno que sea mejor y otro peor, simplemente son diferentes. Y uno los va a elegir, uno se va a quedar con alguno de ellos, dependiendo de lo que quiera hacer y dependiendo de la temática a tratar. También vamos a escoger entre uno u otro tipo de mapa conceptual dependiendo nuestra habilidad y las características que nos ofrezcan cada uno de ellos. En primer lugar tenemos el tipo de mapa conceptual que le vamos a llamar arborescente, porque su estructura se asemeja a la de un árbol. Es el típico esquema similar al árbol genealógico que todos hemos hecho en nuestra escuela primaria. Es decir, partimos de un tronco común del cual se van ramificando los conceptos y las ideas que queremos contar. Podríamos decir también que tiene la forma de un abanico, ¿por qué no? Por otra parte tenemos el mapa conceptual cuya forma es nodal, sería la red, ¿no? Donde aparecen estos nodos de los que veníamos hablando, donde todo está interconectado. Y por último tenemos el mapa conceptual cuyo formato es radial, es decir, que se parte de un núcleo, de un centro, del cual, de manera equidistante, van partiendo como si fueran rayos, los rayos del sol, los rayos de la rueda de una bicicleta, que parten de un mismo centro. Entonces, en el esquema radial se cumpliría aquello del centro y la periferia, el núcleo y todo lo que rodea a ese núcleo. Muy bien, estos son los tres tipos de mapas conceptuales. Y por último, ¿para qué sirve un mapa conceptual? Es una pregunta que seguramente nos vamos a hacer y que debemos hacernos por otra parte. Bien, en primer lugar, un mapa conceptual sirve para estudiar, sirve como un recurso, ya que si tenemos multitud de textos, montones de hojas y papeles para leer, nos conviene, al finalizar cada uno de ellos, cada lectura, hacer un mapa conceptual de eso que hemos leído. Por eso decimos en segundo lugar que nos sirve para resumir un texto. Ojo, cuidado, porque un mapa conceptual no es un resumen, sin embargo, es un recurso que nos permite resumir eso que hemos leído. Por última parte, digamos, un mapa conceptual nos va a servir también si queremos dar una clase ante un público. Pero siempre, sea cualquiera de estas tres razones por las cuales vamos a hacer nuestro mapa, o por otras, siempre tenemos que tener en cuenta que no nos sirve de nada el mapa conceptual en sí mismo por sí solo. Es un recurso, un recurso más, ¿sí? Somos nosotros los que le damos vida. Imaginemos un profesor que copia en el pizarrón o proyecta sobre la blanca pared un mapa conceptual a su clase y le dice simplemente, bueno, cópienlo, ahí tienen todo. Seguramente la clase no va a entender, no va a comprender, quizás en el mejor de los casos pueda llegar a intuir de qué se trata, pero nada más. ¿Por qué? Porque la clase la va a dar el profesor y nadie puede reemplazarlo a él. El mapa conceptual no puede reemplazarlo en su función docente. Del mismo modo, cuando leemos un texto, nada puede reemplazar nuestra propia lectura. Siempre es necesario que abordemos los textos. No es una trampa que podamos hacer para no leer, pero sí nos va a ayudar y mucho.